Compañeros, compañeras, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más acá a este espacio como pez en el agua en la 4TV, donde estamos conversando, interrogando, cuestionando, preguntando y escuchando diferentes experiencias, distintas tradiciones, distintas vivencias de personalidades, personas, sujetos, sujetas que componen este mundo en el que vivimos y que pretendemos transformar desde abajo y a la izquierda, y por eso nos complace mucho en presentarles hoy a la maestra Coral Revueltas Valle. Bienvenida, maestra. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. La maestra Coral es artista visual, es grabadora, es pintora, también es docente en la Escuela de Iniciación Artística Sí. y No, pues sí, y tiene una ya vasta experiencia artística, de promoción cultural, de docencia, y pues ella, ¿quién mejor que ella misma para platicarnos quién es la maestra Coral Revueltas? gracias. Pues soy una señora, mamá de 2 hijos y, pues que he trabajado desde hace, pues, casi 40 años. En 1988 realicé mi primera exposición individual, todavía siendo estudiante de la Esmeralda en la licenciatura en grabado. Entonces, sí, estamos 2026, dentro de 2 años cumplen 40 años esta primera exposición. Y bueno, pues he hecho muchísimas individuales, colectivas, este, pues toda esta labor artística que tiene que ver con la producción, con la docencia, con la investigación, con la gestión. Y sí, pues Hace casi 40 años es la primera exposición individual, pero el camino para llegar a esa primera exposición individual, pues es un camino de aprendizaje. ¿Cómo llega Coral Revueltas a las artes visuales? Desde pequeña, ¿cuál fue la inquietud? ¿Cómo supiste que querías hacer artes visuales, grabado? bueno, son como un montón de circunstancias juntas, ¿no? Pues siempre inevitablemente menciono la circunstancia familiar y que aunque no conocía a mi abuelo, siempre en mi cotidianidad estuvieron sus imágenes, ¿no? Esa por un lado. Por otro lado, pues mis papás siempre como que procuraron tenernos, no nada más a mí, a todos mis hermanos en medio de las actividades artísticas que todo el mundo hacía, ¿no? Los hermanos de mi mamá, Homero y Virgilio Valle fueron músicos. Entonces recuerdo los sábados en la noche siempre estando en un palco en Bellas Artes escuchando un concierto siendo niña, y bueno, cosas así. Y justo en una visita a Jalapa, donde en ese momento vivía mi tío Virgilio, conocí el taller de la maestra Leticia Tárrago, amiga de mi tío Virgilio, un taller en las afueras de Jalapa donde se hacía grabado, un taller espectacular. Entonces, siempre como había una curiosidad por todo lo visual y me resultaba como muy fácil, fluía de manera sencilla, ¿no? Este, pero en ese momento, al conocer el taller de grabado de la maestra Leticia Tarrago, pues me encantó como todas estas calidades que tiene la imagen impresa
y creo que desde ahí quedé atrapada, creo. por las artes visuales. ¿La Sí, pintura te atrajo? sí, también, pero menos. Siempre esta cosa del grabado me quedó como, pues sí. Yo recuerdo a mi papá en exposiciones estar con él y que me dijera, esto es un aguafuerte, Mm, esto es un grabado en madera. Y yo exacto. veía las imágenes y decía, ¿cómo sabe eso? Bueno, pasaba casi con todo, ¿no? Frente a una iglesia. Esto es del siglo XVI. Y yo decía, pero ¿cómo saben eso? ¿No? Claro. Entonces, bueno, sí, me llevó muchos años, pero ya puedo distinguir una portada del siglo XVI a una del XIX, Claro. o desde luego que qué técnica es la imagen impresa que estoy viendo. Y cuando te fuiste hacia el grabado, ¿qué materiales te atrajeron más? ¿La madera, el metal? ¿En qué materiales fueron los que te fueron atrayendo, convenciendo y finalmente los que acabaron en una exposición individual? Pues siempre he pensado que mi lenguaje tiene más que ver o fluye de mejor manera con el grabado en relieve, que tiene que ver con la silografía, el linóleo, trobicel. Ahora yo uso mucho trobicel y me siento muy a gusto trabajando en relieve. Pero también me gustan mucho los procesos de hueco, Ujú, agua fuerte, agua tinta. Y, y esa primera exposición en Casa del Lago en 1988 prácticamente fue de grabado en metal. Eh, mm, Son grabados que trabajé entre el taller de grabado de la Esmeralda, en aquel entonces, y el taller de grabado del maestro Juan José Beltrán, que también estaba en la Colonia Guerrero. Entonces, prácticamente todas esas piezas fueron grabados en metal, una especie también como de construcción ahí medio fantástica porque tenía que ver con paisajes, imágenes ujú. invertidas. De hecho, no recuerdo el título de la exposición, creo que fue algo así como instantáneas de la cotidianidad, algo así. Y fueron imágenes que de alguna manera hablaban de la inversión térmica, que empezaban a ser ya un problema en aquel entonces en la Ciudad de México. Y Claro. bueno, pues prácticamente 40 años sigo trabajando en la misma Ciudad de México desde otras ópticas, pero sigue siendo mi tema principal. Claro. Y a eso iba mi siguiente pregunta, ¿cuáles son tus temas, tus conceptos, las ideas, el discurso que has ido elaborando? Me imagino que hay varios y se van desarrollando, pero ¿por dónde has ido caminando estos 40 años? Pues básicamente he trabajado, pues, no sé si básicamente, pero prácticamente, o no sé cuál sea la palabra adecuada, pero de esas imágenes de alguna manera urbanas, empecé a trabajar mapas, ya estudiando en la maestría, haciendo una maestría en artes visuales en la FAD, en la UNAM. Empecé a trabajar mapas. Un poco creo que tiene que ver por el trabajo que estuve haciendo con mi mamá. Yo le ayudaba mucho con sus mapas, con sus códices, y quizás ahí empecé a esta cosa como geográfica a darle forma ya en mis imágenes. Entonces, los primeros mapas que trabajé con la intención de mapas,
los realicé en la maestría en el laboratorio de gráfica digital que correspondía a la producción en términos de la maestría. Y utilicé distintos mapas del siglo XVI, de esos mapas fantásticos que se hacían a partir de relatos en Europa de la Ciudad de México. Ujú. Y pues hice intervenciones de los mapas digitalmente y después en un segundo tiempo realicé una impresión de placas de madera, unas placas de madera que estaban ahí en el taller, ¿no? Las agarraste y ¡pum! Sí, sí, sí hice intervención sobre las placas, de hecho estaban grabadas, pero las utilicé del otro lado y bueno, ahí estaban, pum, pum, hice mi intervención y esos fueron mis primeros mapas y sigo trabajando mapas, la geografía, la representación de la geografía, pues me parece muy interesante porque es una representación abstracta que permite pues hablar como de muchas cosas y de Ujú, maneras muy distintas, ¿no? ujú, ujú. Sí, además, esa representación es una representación de un ente vivo, ¿no? La ciudad es un espacio habitado por millones de personas. Entonces, hablar de eso es hablar de la vida de millones de personas. Sí, pues yo lo entiendo así, que en un mapa, nos podemos reconocer todos, ¿no? Ujú, Sí, finalmente funciona como un símbolo de identidad, ¿no? Sí, me gusta mucho cuando salgo de viaje utilizar un dije de la República Mexicana, ¿no? O sea, me encanta porque digo, y bueno, pues en ese sentido, en algún momento nos podemos reconocer con otros mexicanos, ¿no? Y entonces he trabajado desde el territorio como país mm, y la Ciudad de México también. Tabasco, Chihuahua, siempre un poco donde ando, procuro rescatar o hablar de esa geografía. y esa geografía la acompañas de algunos otros elementos, no sé, reflexivos en términos sociales, políticos, en alguna idea que atraviese la geografía. Pues es que yo creo que todas esas ideas atraviesan la geografía. Em, Porque bueno, al estar representando, por ejemplo, la Ciudad de México, estás hablando de límites administrativos, Ujú, ¿no? O ujú. al estar representando el país, la República Mexicana, estás hablando de límites administrativos. Entonces, cuando yo ocupo, por ejemplo, la línea de la frontera entre México y Estados Unidos, pues cuando menos creo que estoy hablando Geopolítica. de muchas Sí, cosas, ¿no? Que sí. tienen que ver con otras tantas, muchas cosas. Mucha historia. Mucha historia, mucha economía, migración, todo, ¿no? Y es que suceden, pues, sí, cosas en la frontera y en el resto del país. Y también hay, ahorita que mencionabas esto de que si atraviesan, hay una pieza que me gusta mucho, que es un mapa pues de papelería, de los que compras, Ujú. que es ¿cómo les llaman a estos mapas con división política y sin nombres, Así ¿no? es. O sea, me encanta porque tiene muchas connotaciones, la división política con nombres o sin nombres o con división o sin división, ¿no? Así es.
Entonces utilicé uno de estos mapas y recorté y pegué recorriendo de norte a sur Suave Patria, ¿no? Entonces el poema completo me cupo muy bien, entonces recorre todo el territorio. Y esta es una pieza Sí, que me gusta mucho. toda la suave Es, patria. es una pieza que en realidad pues es un collage. Lo que Ujú. hice, utilicé este soporte de la papelería como, como base para desplegar el poema y después utilicé esa misma imagen que amplié en la computadora para pasarla a una piedra de litografía que transferí la imagen y después dibujé. Entonces tengo unas impresiones enormes de litografía de ese mapa, De suave patria, de Soy en Patria, piedra. en Porque piedra. además eso es otro discurso, ¿no? Sí, 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 tuve chance de hacer eso en la Ceiba Gráfica, que tiene piedras muy, muy grandes. No sé bien, pero probablemente tienen las piedras más grandes del país. Entonces, el formato es muy grande, es 1,20 por 80 centímetros ya de la impresión. Wow, qué interesante. Y ahora, en términos de la gestión cultural y del crecimiento artístico, ¿qué aventuras te has enfrentado? ¿Qué aventuras has vivido profesionalmente en el desarrollo de tu obra, en el desarrollo de tu trabajo docente y en la gestión cultural? ¿A qué te has enfrentado? Digo, debe ser muchísimo, pero hay Sí, estaba algunas pensando. pinceladas, pues. Es una pregunta como muy, muy amplia. Bueno, primero estaba en curso, acaba de terminar la exposición que presenté en Casa Tabasco, que tiene que ver con los 5 últimos años de producción, 3 de ellos de la beca del Sistema Nacional de Creadores. Y lo menciono porque es un proyecto que se presentó por primera vez en Cuba el año pasado, en Cienfuegos, que hubo justo por estas cuestiones de la gestión, este, apoyando a colegas coreanos que buscaban contacto con artistas cubanos, pues finalmente hice el enlace y de ahí se dio una muy buena amistad con, bueno, con los artistas coreanos de entrada. Ya, ya tenía varios años y ya varios proyectos muy exitosos. Y ahora en esta ocasión se dio el vínculo con los artistas de Cienfuegos, Rafael Cáceres, que es un grabador muy importante en la isla. Le ha dado prácticamente clase a todos los cubanos y pues lo conocen en todas partes, en La Habana, en Santiago, y él pues donde tiene base es en Cienfuegos. Entonces, dada esta conexión, Rafael me invita a participar en el Festival de Gráfica que hacen cada año en Cienfuegos. Cuba. Entonces, pues fui y Qué presenté, bonito, qué bonito. sí, presenté ahí por primera vez todo este trabajo que realicé durante la beca del sistema. Ahí tuve apoyo de relaciones exteriores para llevar y Sí, traer la obra. la obra. Y después esa misma exposición, ya con piezas nuevas, se fue a Torreón, se presentó en el
taller en el espacio de la ex harinera, que es un espacio que depende del municipio. Y también fuimos ahí, estuvimos dando talleres y esa misma exposición con más piezas llegó ahora a Casa Tabasco, con otro vínculo, pero bueno, estas cosas de la gestión y la travesía. O sea, hay piezas que se presentaron en Casa Tabasco que estuvieron en Cuba, en Torreón y ahora acá. Y hacia el mundo, pues, ¿en dónde has mostrado tu trabajo? Bueno, ¿Dónde has y expuesto? con los artistas coreanos, Kim Hyo, que es digamos, mi contacto allá, pues ya somos amigas después de tantas colaboraciones. Presentamos este año, en realidad yo la colaboración que hago con ellos es un poco como curar la participación y la obra de distintos colegas para enviarla a Corea. Entonces tuvimos ya este año una primera participación en la isla Jeju, Ujú. que pues se me hace súper interesante como está Jeju afuera, ¿no? Ahí en medio del mar y tienen una galería espectacular. Y ahí enviamos este año y ya recibimos la invitación para participar en Seúl en octubre. Entonces ya estamos preparando 14 artistas más y yo la obra que vamos Va a a enviar. enviar en intercambio. Va, se presenta y regresa. Qué bien. Y en tu obra, ahora que estás, tu obra se proyecta hacia varios países, ¿no? Se conoce en varios países, se expone, y has incorporado a tu trabajo artístico la geografía de otros países, o te mantienes en territorio nacional. Sí, sí, fíjate que, bueno, he hecho varios mapas de Palestina, porque he participado varias veces en la convocatoria que se hace Palestina Libre desde Argentina, convocan desde la Embajada de Palestina en Argentina y ha sido bien interesante porque un poco, pues no quiero decir arrastrado, pero pues sí, quizás jalado a mis alumnos, invitado a mis alumnos a participar. Entonces, por ejemplo, el año pasado de mis alumnos de la Escuela de Iniciación Artística del taller de grabado, participaron más o menos 10 Ujú. 10 alumnos con obra relativa Palestina. a Palestina. Entonces, bueno, yo siempre mando mapas, ellos mandan otras imágenes, pero es un trabajo bien interesante porque pues hacen gráfica y simultáneamente se sensibilizan con lo que Claro. está pasando, ¿no? Y entonces ellos también ya se forman o pasan a ser promotores del asunto, ¿no? Entonces, bueno, trabajar en ese sentido a partir de esas convocatorias e invitaciones que nos hacen desde Argentina ha sido pues muy satisfactorio, ¿no? Y Sí. otro proyecto que está en curso, que un poco también tiene que ver con lo mismo, se llama Atlas de la Sutura. Lo convocaron desde Jaén, España. Em, se llama Atlas de la Sutura porque tiene que ver no nada más con el conflicto
en, en Palestina. Palestina, Ujú. sino que con cualquier otra situación eh, que se dé en cualquier otro lugar. De hecho, el proyecto en Jaén empezó o salió a colación a partir de que varios maestros de la universidad fueron reprimidos por manifestarse a favor de Palestina. Entonces, un poco a partir de ahí se dio ese proyecto de el Atlas Atlas de, de la Atlas de la Sutura. Sutura. Y sí, Sí, se entiende justamente eso, ¿no? O sea, un atlas de dónde están sufriendo los pueblos alguna invasión, alguna violencia imperial, ¿no? sí, sí. Y bueno, igual yo invité a otros colegas a participar y más o menos coordiné desde aquí el envío a Jaén. Y sí, somos 8 mexicanos los que estamos participando en esa exposición en Jaén. También hay otro español, Fermín Santos, que nos invita también. Y la última participación que tuve yo con él, fue en la carpeta Amalgama Gráfica por la Paz, que también mandé imágenes relativas a lo que sucede en Palestina. Se ha presentado en España y ahora se va a presentar en Guadalajara, próximamente septiembre, octubre. Y son imágenes, esos no son mapas, Ujú. esos fíjate que son bombas, son de fósforo Blanco. blanco. Mis imágenes son eso, entonces Qué fuerte. súper fuerte. Sí. ¿Y las sacas, las haces a partir de alguna fotografía o tú A lo partir de desarrollas? fotografías pues de internet, entonces para trabajar esas imágenes, por ejemplo, la de la convocatoria de Fermín Santos, hice el dibujo, se pasó a fotolitografía y se imprimió el tiraje. No recuerdo cuántas, creo que se tiraron más de 50 impresiones en la trampa gráfica. Para una carpeta que está en curso, que convocó Mar Gasca, con poetas y artistas visuales también dedicada a Palestina. Ahí lo que hice fue trabajar con inteligencia artificial otra fotografía de fósforo blanco, y también quedó una cosa impresionante. Y la que mandé a Jaén fue en Punta Seca. No, ahí no la dibujé Ujú. directamente. De la foto trabajé la placa en acrílico para hacer las impresiones en Punta Seca. Qué interesante y qué fuerte y qué complejo. Y eso me lleva a la siguiente cuestión, que es justo, eh, ya casi lo has respondido, pero igual se plantea la pregunta, el arte, ¿no? Las artes como expresión humana, ¿qué tanto pueden, deben deben o no pueden comprometerse con causas, discursos, posiciones políticas, críticas, sociales, ¿no? O qué tanto se mantienen puras, separadas de lo conflictivo y son arte por el arte? Pues yo creo que depende del creador, ¿no? Básicamente, si la gente que está, no sé, inmersa en un sistema de mercado y de galería, pues no sé, yo creo que difícilmente se podría plantear una situación así. Mm,
yo lo hago porque me gusta, porque lo necesito. De alguna manera, porque siempre encuentro la manera. Ahora en agosto, me parece que el 6 se presenta una exposición dedicada a Jaime Sabines en la Casa de Cultura Jaime Sabines. Luis Ignacio Sáenz también me hizo una invitación a participar y ahí dibujé otra bomba de estas de fósforo blanco y trae una pequeña frase, en realidad el formato no me dio para que copiara el poema completo, Ujú. son la primera línea de un poema de Jaime Sabines. Entonces, pues se vuelve una cosa muy, muy loca, pues, porque quizás la intención de Sabines era otra, pero ya con la Imagen. imagen se modifica completamente, ¿no? Y forma parte de tu discurso, Y forma ¿no? parte de mi discurso. Muy Exacto. bien. Y eso, ahora en la experiencia docente, ¿no? Ya nos comentas un poco cómo necesariamente hay una influencia. No solo enseñas el grabado, también enseñas a los chavos, a las chavas a tener una posición, una visión, ¿no? Sobre el acontecer del mundo humano, pero que en la docencia eso, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué tanto te has desenvuelto en esa experiencia profesionalmente en tu técnica y, digamos, esto espiritualmente con tus alumnos, ¿no? Qué complejo. Pues mira, yo he dado clases, he tenido la oportunidad de trabajar pues ya prácticamente a todos niveles, ¿no? En licenciatura, maestría, doctorado. Me gusta mucho la dirección de tesis porque se hace como otro tipo de diálogo y yo aprendo mucho. Pero también me gusta mucho trabajar con los más chavos, con los más jóvenes, la gente de iniciación. Es bien bonito porque es la que puedes moldear de mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, es ahí donde pienso que puedo tener mayor incidencia. Y, mm, y no solo en esta cuestión de cómo trabajar o de la técnica, de los procesos y los materiales que finalmente es algo que me interesa mucho y que investigo y que me gusta, pues, explicarlo porque es ahí quizás donde más aprendo. Sí, bueno, en realidad creo que es completamente egocéntrica mi posición, pero, Sí, pero o sea, porque el asunto es lo que a mí me gusta, claro. lo que más disfruto, lo que me enriquece, pero que pues creo que en ese sentido está el dar, ¿no? Y el trabajar con los muchachos y las con la gente, ¿no? En Ujú. general. Y, mm, y pues sí, es como bien interesante el trabajo de la docencia. Además, en casi, bueno, prácticamente 25 años de clase, nunca me ha salido una clase igual, Ah. siempre es distinto el curso, el año, creo que eso es un problema, pero bueno. ¿Por qué un problema? No, pero Sí, porque sí, si alguien tomó un taller conmigo un año no es el mismo. y sí, lo vuelve a tomar el año siguiente, el mismo, no sale igual, sale otra cosa diferente. Eso puede ser mejor, ¿no? Sí, pues no sé. Y luego hemos hecho proyectos muy lindos. Bueno, uno ha sido el de Palestina, que se ha presentado
inclusive en la escuela. Y el año pasado hicimos otro proyecto súper bonito, a mí me encantó, geografía de las plantas. Este, a partir pues de la geografía y nuestra circunstancia de los muchachos y la mía, trabajamos sobre las plantas que tienen cada quien cerca o lejos, ¿no? Independientemente si son endémicas o exóticas. Entonces, se hizo un trabajo súper bonito. Presentamos una exposición de final de curso sensacional, Qué ¿no? bueno. Y las generaciones, como docente, ¿cómo has visto, cómo has experimentado las distintas generaciones hasta las actuales? ¿Han cambiado? ¿Tienen algunos patrones de conducta similares? ¿Ves que hay algún problema especial en las últimas, más recientes generaciones de jóvenes? Pues mm, cambian, cambian. A veces, en realidad, cuando yo empecé a dar clases, bueno, era más joven y llegué a tener alumnos ya grandes. Ahora ya pues yo soy la viejita y mis alumnos son más jóvenes. Y eso es porque iba a decir, cada vez los muchachos son más jóvenes, pero Ujú. más bien quizás soy yo. O pasan las dos cosas, ¿no? Fíjate, sí, ¿no? Y y también son circunstancias distintas, Ujú. tienen intereses distintos y maneras distintas de relacionarse con las cosas, pero siempre hay chicos, creo que nunca falta chicos que estén interesados en la gráfica y además pues se hace como este interés por mi trabajo, que creo que es algo súper importante porque yo también trabajo en el taller, no me Ujú. siento nada más a ver qué están haciendo, ¿no? Sino parte de mis proyectos o cosas que considero que puedo hacer en la escuela, lo hago en la escuela porque siempre he pensado que es una forma en la que también los muchachos aprenden si Sí. me ven como, como trabajo. Y luego, si además esto que ven que estoy haciendo en el taller, lo pueden ver después en un museo o en un espacio museístico X, pues quizás puedan hacer relaciones como importantes, ¿no? Sí. Y bueno, también es la manera en la que yo aprendí a trabajar, ¿no? Con los maestros artistas que estaban produciendo. Yo sé, se hacen otro tipo de vínculos. Sí, es muy como de la gráfica popular, ¿no? También un taller donde todos están trabajando y el docente, el profesor, la autoridad también está trabajando y lo que el profesor hace, la profesora, influye en lo que están haciendo los demás, ¿no? Las técnicas, ¿no? Los materiales, el concepto. Y Sí, es un trabajo más colectivo que solo individual, ¿no? sí, pues yo no sé si sea precisamente el taller de la gráfica popular, pero sí me queda claro que es una dinámica de talleres De taller. de grabado, ¿no? En particular, donde sí, la cuestión es colectiva, cada quien trae su onda, pero en esa colectividad se intercambian saberes, tecnologías, Ujú. ¿no? Procesos, siempre está uno aprendiendo de los demás, ¿no? Siempre hay un Sí, jefe, pero sí, sí. Alguien tiene que ni hacerse modo. responsable. Alguien tiene que decidir Sí, 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 cosas, pero así es. pero sí es muy horizontal, muy democrático, muy comunitario, muy, pues sí, eso. Pues, y luego ya para ir cerrando con algunos temas, incómodos y que nos generan duda, la tecnología, ahorita que decías sobre la tecnología, ya mencionaste que has utilizado la
inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué tanto la inteligencia artificial puede ser un riesgo de sustituir creatividad, ¿no? O incluso sustituir eh, materialidad plástica y gráfica, ¿no? O qué tanto se puede aprovechar para hacer eh, algo nuevo, ¿no? Incluso algo que enriquezca justo la gráfica y la plástica, ¿no? ¿Tú cómo lo has experimentado? Ya más o menos nos has mencionado de tu obra, pero ahora con los jóvenes, con las nuevas generaciones y desde tu propia obra, ¿cómo ves la relación de las artes gráficas con la inteligencia artificial? Pues es una herramienta, ¿no? Es una herramienta más que, pues lo entiendo así, ¿no? Como una herramienta es. Ayer comentaba con un maestro, colega amigo, le digo, ay, no digas técnicas tradicionales, ¿no? Porque es un término que, o sea, ya la cosa está, pienso que está como muy pareja, ¿no? Igual utilizamos sistemas de grabado e impresión Ujú. con tecnologías de la Edad Media, ¿no? Ciertamente, Sí, sí, ¿no? sí. O de la edad de El piedra, ¿no? tórculo la piedra es más reciente. El tórculo es una máquina que se desarrolla entre el 15 y el 16, ¿no? Em, pero bueno, todos estos sistemas de impresión occidentales, que es la tradición que nosotros tenemos a partir de las academias europeas, este, mm, pues se siguen utilizando, ¿no? O sea, yo utilizo gubias exactamente Ujú, iguales a las que usó Durero, ¿no? exacto. Pero bueno, usó una placa de Trovistel, que es un poliestireno, espuma de poliestireno, ¿no? Que bueno, otro material Claro, claro, completamente claro. distinto que no tiene nada que ver con la madera, pero el sistema, el Es el mismo. principio es exactamente el mismo, ¿no? Y sí dibujo mucho, me gusta mucho dibujar, pero también utilizo la herramienta digital, la computadora, el Photoshop, para estar preparando mis proyectos, ¿no? Entonces, Ujú. tengo procesos cruzados. Igual aviento la mancha sobre la placa, que igual imprimo un plotter y lo transfiero al material, ¿no? Entonces, bueno, ese plotter puede ser de un dibujo que genere desde Ujú. una inteligencia artificial o un dibujo que manipulé digitalmente en la computadora, ¿no? Entonces, finalmente son herramientas y procesos que nos permiten, pues, estar generando cosas nuevas, Claro. más o menos o sea, yo podría no usarlas, ¿no? Y de todos modos, tener con pienso, resultados como interesantes en mi trabajo, Ujú. formas, sí, muy atractivas o lo que a mí me interesa representar o expresar en una imagen, lo puedo construir de varias formas. Digamos, lo que tengo es un abanico muy amplio de recursos que me permiten trabajar de mejor manera. Entonces, lo fundamental sería la creatividad Pues sí, y en ya. realidad un cuadernito donde anoto las ideas, ¿no? Claro. Y bueno, esas anotaciones son dibujitos, esquemitas. Eso yo creo que es la inteligencia artificial es una herramienta más. No hay que tenerle miedo.
Ay, no, para nada. Hay que usarla, Sí, ¿no? más bien hay que usarla, ¿no? Creativamente. Exacto. Muy bien. Sí, sí. Maestra Coral, ¿qué sigue ya para irnos despidiendo? ¿Qué proyectos hay en puerta? Exposiciones, no sé, cosas nuevas en las que usted esté participando, que nos pueda compartir, que nos pueda invitar a todos los que estamos aquí atentos, escuchando. Pues un montón de cosas, Algunas un por allí. montón de cosas. Ujú. Quizás una de las más importantes que próxima es la presentación de la carpeta Luz para Cuba, que es una convocatoria que hace el Fisgón y Gustavo Monroy a varios artistas mexicanos y que se trabajó eh, para, para generar una carpeta de grabados y recaudar fondos para la isla, ¿no? Claro. Em, entonces, eso se presenta pronto en Casa Tabasco. Me parece que es 11 o 12 de agosto. Es, eh, este, está esta otra exposición colectiva en la Casa Jaime Sabines. Está el proyecto que se va a Corea. Esta otra invitación de un taller de grabado que se llama El Venado, que van a hacer, convocaron a 100 artistas para 100 imágenes relativas a gráfica venado, ¿no? Y bueno, Ujú. un proyecto súper, súper ambicioso. Y estoy preparando un mural también. Bueno, Qué todavía no interesante. empiezo, Ujú. pero ya está el, El proyecto. el proyecto, ¿Y el mural dónde va a estar? San Ildefonso. Oh, muy bien. Qué interesante. Muchas gracias, maestra, por estar acá con nosotros. Siempre les pido a mis invitadas que nos compartan alguna reflexión final para que nuestro auditorio se quede reflexionando. Ah, bueno, O alguna recomendación. pues, pues apoyemos a Cuba ahora con la presentación de la carpeta, que es un esfuerzo colectivo de Fisgón, Fernando Galvez y Gustavo Monroy, y pues Palestina Libre, ¿no? Exacto. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Coral Gracias. Revueltas Valle estuvo con nosotros. Ella es artista visual y grabadora, docente, y pues le agradecemos mucho. Mucho, mucho. Gracias. Pues aquí la vio, aquí la escuchó. Espero que aprenda, que se incorpore a alguna escuela de arte, que se ponga a hacer grabado, pintura, artes visuales y a utilizar la inteligencia artificial para crear y para compartir conocimiento. La creatividad por encima de lo artificial, eso es lo fundamental. Comparta el enlace, vea los contenidos de la 4TV, escríbanos, comuníquese, organícese, desarrolle su conciencia crítica y luche por la justicia. Recuerde siempre, siempre tener la capacidad, la habilidad, la sensibilidad de sentir indignación por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos va haciendo más humanos cada vez. Hasta luego.